en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Amén. Para que lo busquen. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Amén. Entonces, vemos su palabra. Vamos a darle esa, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Y también, un poquito más atrás, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 29. Esos dos, pero primero partamos por Segunda de Reyes 13, 14. Dice, arriba, no sé si dice su Biblia, pero la mía dice así. Si no, yo se lo digo igual. Dice, profecía final y muerte de Eliseo. Dice, tenemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y veamos un poquito más atrás, busquen el Segunda Reyes también, capítulo 8, versículo 29. Dice, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Josías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Amén. Esos dos textos tenía, y aún, déjeme ver si lo encuentro ahora. Sí. No lo busque usted, yo se lo quiero leer para poder iniciar el mensaje que lo tengo en Job, capítulo 2, versículo 11. Si lo busca, si no, no importa, yo te lo leo. Job, capítulo 2, versículo 11 dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Tomé estos textos bíblicos que hablan de visitar un enfermo, ¿bien? De visitar e ir a un enfermo, en este caso ahora los reyes. Aquí habla de, en Segunda Reyes, que leímos el primero, que en el capítulo 13, versículo 14, dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No dice de que murió, pero dice, murió de una enfermedad. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Visitó a este profeta Eliseo, el rey de Israel, llamado Joás. Y cuando leímos nosotros, visitamos, también habla de una visita de los reyes a un enfermo, personas enfermas. Y Job, los amigos de Job, cuando estaba enfermo, se enteraron de que estaba enfermo. Ese es más o menos
el enfoque de la Escritura, lo que yo quiero exponer. Mi pregunta, yo decía a veces, siempre le digo a mi señora, me complica, digo, Señor, cuando tengo que estudiar y exponer algo que pone en mi corazón el Señor, entonces anoto, por ahora, después luego y ordeno. Mi esposa se levanta como a las 12 de Señor, porque sabe que toda la mañana yo estoy a eso tomando, aunque se levante a esa hora. Yo dije, eso para que no me rete. Dije que a esa hora se levanta porque ya estoy más o menos mirando. Desde las 8 de la mañana, como usted levantarme temprano, porque sabe que hago mucho por ahora y me dice, tanto, a ver, terminaste recién. Pero yo le digo que me gusta buscar el enfoque que le va a dar el Señor, no yo. Y eso trato de hacerlo siempre preguntándole al Señor. Y es como decir, vi una palabra, decía, ¿qué pasa con las personas enfermas, físicas o espirituales el día de hoy? Irán los reyes, el presidente de la república, los pastores, que ahora son todos distintos, a visitar los enfermos, a la familia, a llevar un consejo. Irán. Una duda, una pregunta. Parece difícil, ¿cierto? Aunque sea la congregación pequeña, grande, no importa. Siempre los pastores, ellos tienen diáconos, tienen personas que él debe enviar a los hogares, a las casas, hermanas, torcas, para ir a visitar a los hermanos. Pero ya eso no, en muchas iglesias se ha perdido. Entonces, los profetas, lo que he llamado profetas, y como hablaba delante, profetas apóstoles que hallaron, irán a visitar enfermos espirituales y físicos, la hermandad, las ovejas, no importa dónde vivan, en lugares humildes, sencillos, son hermanos. Y yo decía, Señor, irán a visitar. Y queda la duda, ¿no es cierto? Pero la Biblia habla de que Eliseo era un hombre sencillo, lo vamos a ver. Era un hombre de Dios. Estaba enfermo, una enfermedad terminal, por decirlo así. Y el rey Joás, el rey de Israel, fue a visitarlo y lloraba. Ni imagínense que iba a venir el presidente de la República a llorar por ni un concejal, ni el alcalde, nadie. ¿Quién va a venir? Por suerte van algunos hermanitos. Por suerte. Ese es hoy en día. A Jacob fueron 3 amigos a visitarlo. La Biblia, hermano, nos enseña o muestra la vida de este hombre. ¿Por qué razón? Eliseo, que era un profeta de Dios, un hombre de Dios, un rey fue a visitarlo cuando estaba enfermo, a punto de morir. Este hombre usado por Dios fue un profeta, discípulo de otro profeta que él lo antecedió, se llamaba Elías. Entonces, Eliseo caminó con Elías. Y Eliseo sucedió a Elías después que Elías fue llevado por el Señor. Elías es un profeta antes de Eliseo. Era el profeta principal en Israel y conocido por sus muchos milagros y su fiel servicio a Dios. Eliseo fue llamado de la siguiente manera a servir al Señor. Voy a hablar de este profeta Eliseo. En Primera de Reyes, atrasito, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16 al 17. Dice, versículo 16,
a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás. Estaba diciendo el Señor, dando esta orden a un varón. Y le dice el Señor, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le estaba diciendo a Elías, ya estaba preparando otro hombre, porque a Elías Dios lo iba a llevar a su presencia. Entonces Dios quería seguir cuidando su pueblo y guiándolo a través de ese profeta, porque no había la iglesia a congregarse. Entonces Dios trataba así con su pueblo, para corregirlo, para guiarlo a través de sus profetas. Entonces, como ya iba, el Señor dijo, me voy a llevar a Elías, por decirlo así, voy a dejar ahora un suplente, a Eliseo. Y por eso dice el Señor, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar, le dijo a Eliseo. Eliseo, hermano, al parecer, era un agricultor, porque él iba, cuando fue a ungirlo, iba guiando unos bueyes. En el campo iba guiando unos bueyes de Eliseo, agricultor. Pues dice la Biblia que arriba araba la tierra cuando fue a visitarlo Eliseo. Iba con un montón de bueyes y él iba adelante guiando los bueyes. Eliseo, imagínense dónde lo sacó el Señor. Cuando fue llamado por Dios a través del profeta Elías. No lo busque, hermano, pero yo quiero contar cómo hizo él. Iba con los bueyes. Después, cuando lea usted la historia, va a leerlo para no alargarme tanto. Cuando Dios le dio esa orden a Elías dijo, ve a este hombre, úngelo. E iba pasando y él iba con los bueyes, Eliseo. Y Eliseo le tiró el manto encima a Eliseo, le tiró el manto. Y él sintió, imagínense cuánto poder tendría Elías, que le tiró la manta y cayó sobre él y sintió, como decir, cambió su vida inmediatamente. Eliseo, cuyo nombre significa mi Dios es la salvación. Eliseo, después de ese llamado, él le dijo a Elías, déjame ir a despedirme. Lea usted esa historia. Déjame ir a despedirme de mi papá, de mi padre, e ir contigo. ¿Qué llamado así? El hecho de tocarlo ya sintió. ¿Sabe por qué me acuerdo? A veces cuando uno va a la iglesia y no sabe por qué llora, por qué se quebranta, no, recuerdo la primera vez que fue mi nuera Noemí, judía, sin conocer a Cristo, atea y todo lo que era. Llegó la invitamos a la iglesia antes de que se volviera a Canadá. Lloró, como le contaba, desde el principio a fin. Entró al culto y lloró todo el culto y decía, no sé por qué lloro, lloraba más que cuando come cebolla. Todo el culto lloró. Y nosotros también, porque sabíamos que Dios estaba tocándola. Con el tiempo, los años, fue entendiendo y madurando hasta que Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, tocando su teclado y ahora en otras lenguas. Así la bautización. Duro de roer los judíos, duro de servir. Dios lo hizo en su tiempo. Jamás pensó que iba a ser así. Entonces, Eliseo, al parecer, no. Eliseo, cuyo nombre significa mi Dios es salvación, siguió por todos lados. Una vez que lo llamó, se despidió de su familia, mató los bueyes. Eliseo mató sus bueyes que eran para el arado, para la cosecha, los mató,
los cocinó y los repartió al pueblo. ¡Qué increíble! ¡Qué llamado ese! Mató a su güey y dijo, ya no soy mal agricultor, sigo a Eliseo porque Dios me está llamando. Y mató a güey y repartió la carne, todos comieron hasta hartarse. Me hubiera gustado conmigo. Entonces, siguió a Elías, Eliseo, por todos lados. Y cuando Elías estaba por ir a la presencia del Señor, porque Dios le dijo, tú vas a ir conmigo, como leíamos. Cuando le dice en el versículo 16, capítulo 19, le dice, y Eliseo hijo de Safat de Abel-Molá ungirá para que sea profeta en tu lugar. Porque le dice, porque Dios lo iba a llevar a su presencia. Entonces, mire lo que hizo Eliseo. Bien hizo. Eliseo, una vez que iba a partir Elías, hizo una gran petición a Elías y dijo, fue la de recibir una doble porción del espíritu de su maestro, y esto fue contestado por Dios. Pidió, dijo, yo quiero doble porción y poder y unción de lo que tienes tú, Elías. La gente, ¿cómo era Elías, este profeta? Que él dijo, yo quiero ser más, no por ego, no por nada, sino para la gloria de Dios, porque todo es de Dios. Yo quiero, dice, una doble porción. Y fue contestada por Dios. Leamos en 2 de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice, cuando habían pasado, veamos antes el versículo 8, aquí lo enfoquemos, dice, tomando entonces Elías su manto, el que le hablé yo, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Con el manto tocó las aguas y el agua se separó y pasaron por lo seco. Eso lo hizo Elías, dice, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Sabía que tenía, porque Dios le dijo que se lo iba a llevar. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo en el versículo 10, Eliseo dijo, Elías le contestó, él le dijo, cosa difícil has pedido. Pero le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué quiere decirle? Mira, Eliseo, difícil cosa estoy pidiendo, pero yo no soy el que la doy. Dios es el que la da. Y como él iba a partir, le dijo, mira, si tú sigues caminando conmigo y me ves cuando el Señor, nuestro Dios, me lleve, entonces será hecho. Pero si no me ves, no estás conmigo, entonces no. Y sucedió que estaba ahí. Fue concedida la petición. Porque él vio cuando Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. Como en el rapto de la iglesia. Es una similitud del rapto de la iglesia como llevó el Señor a Elías, en un carro de fuego hacia el cielo. Lo llevó y él vio eso.
Y como lo vio, y dijo, si tú me ves que Dios me lleva, será hecho. Y fue realidad la doble porción. He aquí un problema. He aquí aparecen los espirituales en las iglesias, en muchas iglesias. Muchas iglesias toman esto en forma literal, no espiritual, y está lleno hoy en día de Eliseos que ellos mismos como hombres, como personas carnales, se dicen tener la doble porción o doble unción. Y hay algunos que he visto por ahí que partieron bien y están terminando mal, sacan hasta una espada que no sé dónde la compraron, en el persa o en el mercado de las gangas, y le ponen, dice, yo te doy la doble porción, y el otro no sabe leer ni escribir, ni sabe ni orar, ni siquiera el Padre Nuestro. Y dice, yo te unjo, porque es su compadre. Y le pone la espada y le da la doble unción. Y él se cree con doble porción. Y los hermanitos ignorantes de las escrituras, las ovejas que tienen temor de lo que le han dicho, creen eso. Y se llena la iglesia de gente así, tras ese hombre de la doble unción y porción. Yo he visto pasearse eso. Recuerdo lo que contaba a mi hermano, un testimonio sobre eso. Esos de gol atrás. Y ahí va, de ahí viene eso de la doble porción. Y eso es muchas iglesias lo hacen. Yo te doy, y el otro, obviamente, que es un Elías. Ni siquiera se va a morir, porque ¿qué va a querer morir si está súper bien? En todo aspecto, entonces, ¿qué se va a querer morir? Porque tendría que morirse para dar la revolución. Según la Escritura, tendría que llevárselo Dios. Pero no, Él la entrega, pero está, yo creo que triple unción debe tener para darle doble unción, ¿no? Y siguen igual. Ni se mueren, ni se arrugan para eso. Tergiversan las Escrituras, están llenos de esa mano. Y la gente, los hermanos, van a esa iglesia pensando que ahí está la doble unción, y pues todos van por los panes y los peces, van detrás de eso, siendo engañados. Hablan y hacen cosas, gesticulan. Yo quiero leer sobre lo mismo, pero de la Nueva Versión Internacional, del mismo capítulo en 2 Reyes, capítulo 2, versículo del 9 al 12, que dice en la Versión Internacional: al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió Eliseo: por partida doble. Entonces, sigo leyendo. Ha pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. Dice, claro, hermano, cuando me separen de tu lado. Partió de esta tierra y los charlatanes se quedan ahí. Y siguen nombrando a muchos de doble unción y porción y hacen y un montón de cosas. Iban caminando, dice, y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Se fue al cielo.
Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar. Obviamente dijo, mi deseo fue concedido, porque lo vio. Padre mío, carro y fuera, conductor de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces Elías agarró su ropa y la sacó en dos. Este profeta, Eliseo, usado grandemente por Dios porque tenía doble unción, más poder, hizo muchos milagros tremendos, con mucho poder, unción en el Espíritu, no en la carne. Ni siquiera esos varones que se jactan de eso, ¿usted cree, hermano, con ese ego y con doble unción van a ir a visitar a un enfermo? Yo no voy, yo tengo doble unción. Búscate uno que no tenga nada. Él te puede ayudar. Yo me rebajo a hacer eso. Sin embargo, un rey fue a visitar a Eliseo. Dios, el Espíritu de Dios, lo capacita. Es elegido por Dios, no por los hombres. Dios le dijo a Eliseo, Él quedará en tu lugar y yo le concederé. Él le dijo, si me ves, es porque Dios te reconoce como un profeta y Él te lo dará. No, yo me voy de aquí. ¿Qué te puedo dar yo? Dijo Eliseo. Solo Dios da eso. Escogido por Dios. Un propósito. Tenía un propósito Eliseo. Por eso Dios se lo da a Eliseo. Porque hay un propósito, una tarea que cumplir. Era consagrado a Dios. Pero también envejeció y murió Eliseo. Todos moriremos, dice la Biblia, algún día. Aquí estaba muriendo el hombre de Dios. Tal vez, decían por ahí, 90, un poquito más de años. Había cumplido ya todo lo que Dios le había puesto en su corazón. Envejeció, enfermó, y dice de una enfermedad. Y murió. Pero mire, ¿cómo sería, hermano, el poder y la unción de Dios sobre este hombre de Dios? Que dice la Biblia en el 2 Reyes, versículo 20, de capítulo 13. Leámoslo, hermano, juntos. 2 de Reyes. Usted se va a sorprender, tal vez ya lo ha leído. Amén. Capítulo 13, 2 Reyes 13, versículo 20, dice: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, ya había pasado un buen tiempo. Entrando el año, dice, entrado el año, o sea, ya pasó un año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Cuánta unción y poder tenía ese hombre! Los huesos de Eliseo. Tiraron a otro muerto al lado y se murió. ¡Qué tremendo! Que lo leerlos de... Y aún estando muerto, hizo milagros. Este hombre de Dios.
cuánto poder había puesto Dios en este varón. Imagínense, hermano, que después de un año tirar, se asustaron, los israelitas llevaban un muerto. Entonces, como vinieron estos bandidos, estas bandas, seguramente a asaltarlo, a matarlo, y los israelitas se asustaron y pum, pescaron el muerto y lo tiraron. Y cayó ahí, para arrancar. Y el hombre resultó, imagínense, ¿qué pasaría con esas bandas que lo tiraron ahí? Y el muerto lo llevaba en anda ahí, y las llorones y todo eso que se contrata en eso entonces, y el hombre se para de la tumba. Es el poder de Dios sobre ese hombre. Cuando quiero leerlo de la Nueva Versión Internacional, este mismo texto que me gusta mucho para ver lo que hace Dios con estos hombres. Dice, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, los mismos versículos, 20-21 de 2 Reyes 13. Dice, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso en pie. ¡Wow! ¡Qué tremendo Eliseo!, ¿no? Y hoy día se jactan muchos, ni siquiera oran por alguien que está resfriado, porque se pueden contaminar, pobrecito. No pueden hacer eso. Un comentarista, hermano, decía que los falsos profetas han sido una preocupación a lo largo de la historia de la fe, en toda la historia y hoy día más que nunca. Y su presencia en las iglesias modernas, como hoy, siguen siendo un desafío, y los hay. Tanto es así, hermano, que todas estas iglesias, de esta forma, se han vuelto sectas de la fe. Y al contrario, persiguen a sus hermanos. Los que hablan como yo, se incomodan y los persiguen, le pagan, le cortan pagan, como tienen dinero, para que paguen y corten los mensajes como el mío, porque son descubiertos. Porque los hermanos, las ovejas, se enteran que no es así. Entonces ellos persiguen a los hermanos que les dicen que salgan de ahí corriendo. Se han desviado, partieron bien. Como dije, un comentarista decía, los falsos profetas han sido una preocupación a lo largo de toda la historia. Y hoy más que nunca, de la fe cristiana y su presencia en las iglesias modernas sigue siendo un desafío. Estos individuos pueden, y lo están haciendo, engañan a los creyentes y los desvían de la enseñanza bíblica. Identificar a estos falsos profetas es esencial. Es esencial para salvaguardar la fe y mantener una fuerte conexión con Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, pregunta Jesús aquí, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice el Señor. Sigamos leyendo. Así todo, buen árbol da frutos, pero el árbol malo, así todo, buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que dice el consejo de Dios: por su fruto lo conoceréis. ¿Qué es eso? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los frutos? Examinen lo que enseñan. Evalúen el carácter. ¿Son inmorales normalmente? ¿Poco éticos y honestos? Examinen su fruto, como dice la Biblia. Generan confusión, conflicto, caos en la iglesia. Dios es un Dios de orden, hacen cosas raras, estrendosas, luces y todas esas parafernalias que usted lo está viendo. Todo eso hace para confundir. Provocan alegría, caos, confusión. La gente dice: ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Está bien. Se pasa bien, dice la gente. Se pasa bien ahí. Pero salen vacíos. Examina su historial de vida. Puede estar motivado por la codicia, el poder y la fama. A ellos, sin lugar a dudas, no les importa las ovejas, solo la lana. Estos días estábamos, mi nuera, allí, y usted pone en internet el nombre y sale todo ahí. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto pesa? Si es pelado o yo no es pelado, todo, donde vive, todo sale. Es imposible que no sepa. Por decirse, examine el historial de vida. Pues, ¿qué lo motiva a hablar o a predicar? ¿Qué lo motiva a ese hombre a predicar? La fama, el poder o la vida de sus ovejas. En Juan 4:1, primera de Juan, versículo 4, capítulo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. Examinar, probar. Decir: Señor, ¿es de Dios o no de Dios? Lea la palabra. Pregúntele a Dios. Ore a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Porque muchas ovejitas o hermanos no les gusta orar, hablar con Dios. Al orar, Dios te va a mostrar, hermano, le va a mostrar las situaciones. Y de verdad, hermano, Dios muestra las cosas. Sí las muestra. Lo más profundo, en la medida que un hermano va madurando, Dios no puede darle recién a un niño algo que va a ser peligroso para él. Entonces le va dando juguetes que no le hagan daño. Después le va a dar juguetes un poquito de otra manera, que pueda dominar. Sino para armar de un principio, depende de la edad, tienen los juguetes de los niños. Lo mismo en la iglesia. Uno tiene que ir entregando de a poco el mensaje,
para que vaya madurando. En la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, Dios le va a ir dando más cosas. Porque si te da un sueño, una revelación, a lo mejor te vas a asustar, no lo vas a entender. Pero cuando ya están maduros los hermanos, Dios les va a mostrar. A veces situaciones de hermanos en la iglesia, en la situación que están, y que aún lo que están pensando, Dios les muestra a sus siervos, a los hombres de Dios, la situación de algunos hermanos cuando están viviendo algo. ¿Para qué? Para que el siervo ore y ayune y se preocupe. Dios le muestra, hermano, sin lugar a dudas. Eso se lo puedo decir, no puedo mentir yo de aquí, porque Dios me puede cortar. Tiene poder para hacerlo. Él muestra la situación, los errores y las cosas que algunos hacen mal, para que uno ore por ellos cuando cometen errores o dejan de lado las cosas de Dios o se empiezan a apartar de Dios. Entonces Dios les empieza a inquietar a uno. O cuando ocultan en el corazón o tienen algo escondido, Dios les muestra a uno. Y el siervo no puede decir, sino que Dios tiene una comunión con el siervo, que tiene que guardarla para sí y orar. Y dice, Señor, te entiendo. Y sufre o no. Y tiene que orar. Dios le muestra, sin lugar a dudas. Nos prepara el Señor para ese sentir. Volviendo a Eliseo, tras la visita por parte del rey a Israel, parte del rey de Israel, Joás, en el lecho de enfermo que estaba Eliseo, en medio de su estado ya moribundo, como dice aquí en la Biblia, porque después murió, al rato, con ese poco ánimo que tenía este enfermo, Eliseo, él sabía por qué el rey fue a llorar, como leíamos. Dice, recuerden usted que leímos en el versículo 14, dice, que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad y murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, oh padre mío, te vas a morir antes, tengo un problema. Él no le confesó eso, no dice así la Biblia, dice, llorando, padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Tengo un problemón, ¿qué voy a hacer? Como está diciendo una cosa así. Tengo un problemón. Y tú te estás muriendo porque a ti tengo que consultarte, porque Dios habla por ti. Tú me vas a dar la respuesta, porque eres un hombre de Dios. Entonces, no te mueras todavía. O a decir así, no te muráis, como dice alguno todavía. Necesito de tu ayuda. Ese fue el rey. Pero como este hombre de Dios ya sabía que el rey lo visitó, porque tenía respeto a este hombre de Dios y porque también tenía una pregunta para él. Y Eliseo no fue necesario que la confesara. En su estado moribundo, quizás con poco ánimo, imagínense cuando ya estaba a punto de morir, que le confesó y murió. ¿Cómo estaría el hombre? Le da un consejo a este rey. Mire lo que dice, leamos, hermano, en versículos 16 y 19.
Dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. O sea, quería preguntarle, oye Eliseo, vamos a atacar a los sirios, ¿nos irá bien o no nos irá mal? ¿Qué piensas tú, Eliseo? ¿Qué piensa un consejo, pastor? ¿Qué piensa? Él ya sabía. Lo voy a leer en la otra versión, que me gusta leerlo a mí, dice, empuña el arco, dice. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el norte. Joás la abrió y Eliseo lo ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos, así que toma las flechas. Añadió, el rey las tomó y Eliseo lo ordenó. Otra situación ocurre aquí. Le dijo que él iba a dar la victoria a través de eso, hermano. Imagínense, ¿cómo estaría en la cama, imagínense, hermano, cuando uno está a punto ahí? A veces tiene fiebre, no quiere ni hablar uno. Apáguenme la tele, apáguenme todo, déjenme tranquilo. Solo quiero dormir. Y aún él, sirviendo al rey. Qué fortaleza, ¿no? Qué ganas de ayudar. Qué misericordia de hombre. Para darle la victoria. Y más encima le dijo otra cosa. Miren lo que dijo, sigamos leyendo. Versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, en este caso Eliseo, se enojó contra él. Le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. O sea, completito. Le dijo todo lo que iba a suceder. Le falló la fe, porque dije, te está muriendo, quizás será verdad o no será verdad lo que me está diciendo, dudó. Lo voy a leer de otra manera, dice. El rey tomó, y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Y aún así le falló la fe a Joás. Yo le hubiera dado duro, cosa que no hubiera quedado un enemigo mío. Que mueran todos los que me tienen mala. Todos aquellos que quieren verme mal. Vete duro con la flecha ahí abajo. Siempre va a haber mal. Se mueren eso, se mueren los sirios en Ranoso. Siempre hay alguien que tenga mal. Por lo que sea, hermano. Aunque uno no solo obra y no molesta a nadie. Pero no le gustan los cristianos evangélicos. Los santurrones dicen muchas cosas. Lo dicen de todo.
Y después de esto, dice el versículo, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. O sea, hizo este milagro, esta profecía, le entregó, que se iba a cumplir y se cumplió. Porque era un hombre de Dios y se cumplen las cosas del hombre de Dios, no de los charlatanes. Y después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Y ustedes saben lo que pasó con sus huesos. El profeta Eliseo sabía, como dije anteriormente, que esta visita del rey Joás iba en busca de una respuesta, un consejo para la batalla que se presentaba contra los sirios. Con su presencia, el rey daba a entender al visitarlo, que fue a visitarlo cuando estaba enfermo, necesitaba de su ayuda, y aún que estaba enfermo. Por eso lloraba y reconocía la autoridad espiritual de Eliseo por su conexión con Dios. Lo conocía, pero era realmente un hombre de Dios. Dios determinó que muriera de una enfermedad. Él decide. ¿Por qué se llevó? Uno se puede preguntar, ¿por qué se llevó a Eliseo? Eliseo no conoció la muerte. Se lo llevó en un carro de fuego hacia el cielo. Así como nosotros esperamos, igual que Eliseo, que venga Cristo y nos lleve, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Yo quiero irme ahí, Señor. En un abrir y cerrar de ojos al cielo, en el rapto de la iglesia, que pronto no hay fecha ni hora, pero viene. Viene para ustedes, para la iglesia, para los santificados, para los que aman a Cristo, para los que estamos siendo probados, para los que tenemos fe, para los que buscamos la santidad, hacemos caso de Dios, obedecemos su palabra, sus estatutos, sus leyes. Para ellos el rapto. Y los demás se quedarán. Y dirán, ¿por qué no me fui? ¿Por qué me quedé? Dios determina. Se llevó a Elías en un carro, pero Eliseo murió de una enfermedad. Como muchos hermanos nuestros están muriendo. Ahora mismo está muy grave, que a mí me gusta mucho como Dios usó ese varón Jimmy Swaggart, un gran evangelista, que muchos lo cuestionan, cayó de la gracia, pero Dios lo levantó, pidió perdón. Ya tiene alrededor de 90 años, partió el hermano Jimmy Swaggart, y muchos. David Wilkinson, un hombre de Dios, murió en un choque frontal y andaba predicando la palabra y dice, ¿pero por qué, Señor? Murió de esa manera, un tremendo hombre de Dios, predicando la palabra y murió en un choque frontal de los Estados Unidos. Dios hace así las cosas. No sabemos nosotros. Pero pedimos a Dios que venga el rapto mejor, Señor. Murió Eliseo, este negado y sencillo profeta, sencillo, humilde, profeta, agricultor, hermano. Como había vivido, así lo vemos en el hecho de su muerte. Tranquilo. Y haciendo milagros de último momento. También en Segunda de Reyes, no lo busque, hermano, en el capítulo 20, de 1 al 7, hay otro gran profeta de Dios llamado Isaías, con un mensaje fuerte y seguro para dirigirlo al rey Ezequías. Oh, sí, podemos leerlo, hermano, tenemos tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 20.
del 1 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 20. Versículo 1. Dice: enfermedad de Ezequías, un rey. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías. Fue a visitarlo el profeta. Visitaban los profetas a los enfermos. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Quién lo determinó? Dios. Jehová dijo que no iba a vivir. Pero, ¿qué pasó ahí? Vamos a leer un poquito más. Dice, versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, empezó a llorar, clamar, patalear, dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que me he portado bien, por decirlo de una manera, de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías, el profeta que fue enviado por Dios, saliese ante la vida del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así de Jehová, dice Jehová, el Dios de David, de tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te liberaré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Quién decide? Dios. Nos dice la Biblia, Dios decide. Nada que el brujo, ni la zulma, ni el hechicero, ni nada. Nadie puede decirle eso a uno. Si alguien te dice eso, es mentira. El diablo te puede decir cosas, pero Dios decide todas las cosas. Él tiene el control de todo. Lo dice la Escritura. Y si creemos por fe eso, así es. Punto. Él decide. Dios ha utilizado, hermano, a su profeta a lo largo de toda la historia de la humanidad para diversos propósitos, incluyendo momentos cruciales de la vida y también al término de estas en su paso por esta tierra. Dios ha usado profetas. Los profetas eran canales, como por eso leímos unas pocas cosas. Canales de advertencia, de comunicación entre Dios y los seres humanos, transmitiendo mensajes de advertencia, guía y revelación, llamados al arrepentimiento de los pecados y dar testimonio de Cristo, de Jesús, de Dios, consuelo y esperanza y preparación para el futuro. Eso hacen los predicadores. En su entonces había profetas falsos y verdaderos. Muchos murieron martirizados, como Isaías, que fue cerrado. Él fue cerrado, Isaías, partido. Otros de muerte natural, como acabamos de ver. La gente no quería a los hombres de Dios. A los verdaderos, como hoy, les molesta, les incomoda. Les gusta estar viviendo de esa manera a ellos. Dejaron un gran y tremendo legado a los creyentes, estos profetas, de enseñanzas de la obediencia a Dios. Como dice Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4, dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora dice, versículo 2, en estos postreros días, ahora, de estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando lo heredó más excelente nombre que ellos. Dios ha hablado por su Hijo hoy. El profeta mayor es su Biblia y Jesús de Nazaret. Él nos habla ahora a través de Jesús. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas. En estos posteriores tiempos, Dios nos habla por el Hijo, por Jesús. Entonces, ¿qué de esos profetas? ¿Qué de esos apóstoles? Si la Biblia dice eso, ¿qué es de esos? En los tiempos antiguos, Dios elegía a sus profetas para guiar a su pueblo, a Israel, a seguirlos, recibiendo la guía. Hoy las Escrituras tenemos al profeta, a nuestro Jesús, al Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó, llevando el pecado del mundo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Seguir a Jesús hoy en día. Él es el blanco perfecto para la iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios, no el hombre. A Jesús. En Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso dice la Escritura. En aquellos tiempos, hermano, Dios fortalecía a los profetas para transmitir su cercanía y protección a su pueblo. Los instaba a vivir en su dirección bajo sus estatutos, mandamientos, para evitar injusticias, divisiones, depravaciones humanas. Habían esos profetas. Dejen de pecar o vendrá juicio a la ciudad de Nínive, ¿recuerdan ustedes? Dejen hacer esto o vendrá juicio sobre este pueblo. Enviada. Pero ahora tenemos a Jesús, su palabra, que intercede por nosotros. Jesús, su palabra, la Biblia, representa la plenitud de la revelación divina de Dios. Punto. Por lo tanto, no hay o habrá más profetas que den revelación pública después de Él, solo Cristo Jesús. Así es, hermano. Jesús en estos tiempos y su palabra, la Biblia, representa la plenitud de la revelación divina de Dios. Por lo tanto,
yo pienso y me aferro, guiado por el Espíritu Santo, no hay y no habrá más profetas que den revelación pública. No hay. Porque Jesús es la piedra angular de la iglesia. Jesucristo. No hay más profetas que revelen cosas públicas. Solamente la palabra de Jesús, de Dios. Yo creo en esto. Tal vez no creo estar equivocado en el sentir del Espíritu Santo, viendo la realidad de lo que sucede y leyendo las Escrituras. Creo lo que digo. No quiero hacer enojar a nadie, se enoja. Lea la Biblia, enójese con Dios, pero no conmigo. Un profeta, un verdadero profeta de Dios, era un oficio, era el portavoz de Dios. Mientras que el don de profecía, también llamado espíritu de profecía, es un don dado por Dios, y cualquier hermano nacido de nuevo, convertido a Cristo, lavado en la sangre de Jesús, puede orar, ayunar y pedir y recibir el don de profecía, que es muy distinto. Ustedes saben que hay un hermano que tiene ese don, yo le dije a ustedes, y hay que mantenerlo, cuidarlo. Los dones son irrevocables, nunca los quita Dios, pero son para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Y a veces se jactan de que Dios los usa y es un peligro. Hacen cosas indebidas. Dios dirá a cada uno de nosotros: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con ese don que yo te di, ¿qué hiciste con él? Yo lo di para edificar mi iglesia. Te dije que lo iba a usar para la gloria mía en mi iglesia, como instrumento en mis manos. Tendrás que dar cuenta delante de Dios. Es un don muy distinto a creerme profeta. Es muy distinto. Es un don dado por Dios. Pero un profeta nace profeta. Incluso antes de convertirse a Cristo, es Dios, ya es un profeta de Dios, porque Dios los escoge, nace. Dios los escogía, usted ve los testimonios de ellos. A Samuel, Dios les decía. A Sansón, Dios, del vientre de la mamá, los llamaba el Señor. Es distinto. Para terminar, en 1 Corintios, hermano, ahí, capítulo 12, voy terminando. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Me extendí un poco, hermano, pero es importante. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante, lo voy a leer. Si no, como después ustedes ven de nuevo el mensaje, dice: dones espirituales, dice arriba. Versículo 4. Ahora bien, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, obviamente. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, dice. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía.
don de profecía. ¿Cierto? Dice, don de profecía, a otro discernimiento de espíritus. Eso pide, hermano, discernimiento para discernir a aquellos demonios que van contra la iglesia, contra los hijos de Dios. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Dios hace eso. Es un orden. Está escrito en la Biblia. Está ahí. No debe asustarse uno, porque está en la palabra. Entonces, hermano, tranquilízate. Porque está en la Biblia. ¿Por qué inquietarse? ¿Por qué decir cosas que no debemos? Algunos hablan sin entender, ignorando la palabra, ofendiendo al Espíritu Santo, contristándolo, sin entender, porque leen en forma literal, no en el Espíritu. ¿Quieres el don de profecía? Pídelo. Ora, ayuna, discernimiento para discernir qué espíritu se mueve en el hermano. ¿Espíritu de mentira? ¿De adulterio? Discierne uno por la manera de hablar en la persona, porque dice la Biblia que tus ojos son la lámpara y uno se da cuenta. Así discernir, uno en estos tiempos necesitamos el don de discernimiento para discernir si el hermano está mintiendo, está diciendo la verdad. Dios descubre, oh Señor, revélame qué don quieres darme, lo mejor para qué. No como aquel mago que quería comprar el Espíritu Santo para usarlo para su negocio. Hay un mago en la Biblia que quería comprar a los apóstoles el don de hacer milagros para hacer negocio. Imagínense las cosas que ocurren. Es para la gloria de Dios, son para la iglesia, hermano. Por eso Dios muestra. Dios te va a dar dones, pide a Dios dones, pero para la gloria de Dios, para la iglesia. Discernimiento de espíritu, sabiduría, palabra de ciencia, que te usen prodigios y milagros, aunque algunos los creen, otras iglesias, no importa, yo creo, sino que vengo, ¿a qué pido oración? En vano se reúnen entonces, digo yo. ¿Para qué se reúnen aquellos hermanos? Dice que no creen en los prodigios y en los milagros, en la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿para qué orar? Si no tengo fe que Dios puede sanarte, puede solucionar tus problemas. Por eso pedimos. Pero hay muchos que no creen en estas cosas. Yo no sé a qué se reúnen, no lo entiendo. Pero yo sí creo lo que está escrito. Y lo vamos a ver y ustedes lo van a ver. Y lo están viviendo y lo ven y lo han visto en sus vidas personales. Claro que lo han visto. Por algo están aquí, porque creen en Jesucristo. ¿Y Él quién cambió tu vida? Jesús. No el pastor. Su palabra, Cristo hizo la obra, el Espíritu Santo, en ti y en mí. Él nos cambió su palabra, su amor por ti y por mí. Él lo hizo. Y cada día nos va a ir perfeccionando más. Amén. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por la advertencia, Señor, para nuestras vidas. Entendiendo, Señor, que es importante que los hermanos, todos, Señor, los que amamos la iglesia, los hermanos, tu palabra, debemos tener el conocimiento de las Escrituras
inspirada por el Espíritu Santo para aplicarla y entender, Señor, cuán grande y equivocado a veces estamos o están algunos hermanos. Si está escrito es que Dios permitió que así sea. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es inspirada por Dios. Toda, no solo algunos textos o algunas historias o versículos bíblicos, dice toda. Y debemos creerla toda, interpretarla a la luz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre mío. Es necesario en estos tiempos que la iglesia sea enseñada, fortificada. Señor, que sea, Señor, bien preparada para lo que viene. Porque dice tu palabra que aún en estos últimos tiempos, hasta los escogidos podrán ser engañados con falsas doctrinas, falsos profetas y maestros. Señor, ayúdanos, Señor, por misericordia, a quien mis hermanos y aún yo mismo caiga, Señor, en estas mentiras del enemigo. Señor, ayúdanos por misericordia a seguir adelante, creyendo por fe y buscando las cosas de arriba y no las de la tierra, ni a los hombres que aparentan santidad, Padre. Solo a ti, Padre, a Jesús, tu Hijo, y tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor. Número 18. 18. Gloria a Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que es lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que es lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que es lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que es lo que harás
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Había un varón, hermano, yo no sé si era así, si decir, bueno, Dios dirá, que decía él que pidió a Dios que, Señor, yo soy un hombre de búsqueda, decía él, y quisiera cuando yo entrara, que realmente soy tu siervo, tu hijo, tú me usas, y cuando yo entre, se caiga la mitad de la iglesia hacia atrás. Yo no soy partidario de eso, hermano amado. Yo soy un hombre que nací en el pentecostalismo y viví esas emociones. Y hay un peligro en eso, hermano. En las emociones a veces el enemigo entra en el desorden. Y no me agrada eso a mí personalmente. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. No sean prudentes en esos. Examinen las cosas. De verdad que eso hay que tener cuidado en los últimos tiempos. Él dijo eso, bueno. Dice que él entró y no se fueron, cayeron. Yo no sé si fue de Dios o no fue de Dios. No estoy para cuestionar eso. Pero creo que Dios es un Dios de orden. Y no va a tirar la mitad de la iglesia al suelo para que se aporreen y se golpeen. Si tienen dolencias físicas, piense eso, es un raciocinio normal. Si tienen dolencias físicas, hay ancianas, problemas de cualquier índole, ¿cómo van a caer? Sin pensar que es una decisión un poco extraña, ¿no? No deberían. Mejor pedir lo que está ahí, ¿no? Los dones, para edificar la iglesia, no para valorarme y que los hermanos se caigan, sino pedir para discernir, pedir para bendecir, pedir para que Dios nos use en prodigios y milagros, para que Dios nos dé sabiduría para poder llevar una palabra en hermano aflicción, para entender y ser empático con su problema. Eso, pedirle a Dios. Eso debemos pedir a Dios. ¿Qué importa lo otro? ¿Para demostrar si oro o ayuno? ¿O si Dios me tiene considerado? Eso no está bien. Vamos a orar, hermanos, por estas peticiones que están aquí. Sanidad, bendición, protección, conversión, matrimonios. Ayúdenme a orar, hermanos, es lindo orar. De verdad que sí. Por Trinidad Alvarado, Ismael Rojas, Nancy Orozco, Yasmín González, Luis Amado Rodríguez, Claudia Guzmán y familia, Adán Guzmán, Manuela Limache, Elda Cárdenas, Brian Rocha, Rosy Flores, Luz Sandoval, José Luis Lizama, por Vanessa, Canadá, me contaré, se está recuperando un poquito, Marcela Cabello, Patricia Concha, Noemí Molina, por convertimiento también, conversión, para que Dios los toque, y otras peticiones tienen los hermanos ahí en sus corazones, preséntelos al Señor en este instante. Dios conoce todas las cosas. Vamos a orar y clamar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que Cristo, tu Hijo, murió en la cruz, Padre amado. Murió por nuestros pecados. Él nos redimió. Él nos lavó y nos hizo libre. Somos tus hijos, inscritos en el libro de la vida. Y el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas,
Somos libres para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, para darte gracias, Señor, por todo. Y por eso, Señor, porque somos tus hijos, Señor, queremos también pedirte, como hijo que pide a su Padre y a través de Jesús, por todas estas personas que necesitan tu sanidad, bendición, protección, conversión por los matrimonios, que se conviertan a Jesús, y algunas peticiones que mis hermanos tienen ahora en sus mentes y en sus corazones, añádelos también, Señor. Ten misericordia, dirige tú cada paso, cada, Señor, dirección que ellos tomen, guíalos hacia ti. Todo lo que emprendan desde mañana en adelante, que los lleve hacia tu presencia. Señor, guíalos, Señor. Pone hombres o mujeres en sus trabajos, donde quiera que ellos estén, que le prediquen la palabra. Hombres dirigidos por tu Espíritu Santo, hombres como Eliseo, como Elías, que vean la unción y la gracia y el poder sobre aquellas personas o hermanos que irán a visitarlos, donde quiera que ellos se encuentren y estén agobiados, atribulados, atormentados, Señor, sin encontrar salida a sus problemas. Señor, visítalos, Padre. Lleva a aquellas personas, a aquellos hermanos que tú has escogido, Señor, para que lleven el mensaje. Esos discípulos, esos hermanos nacidos de nuevo, que tienen amor y pasión por las almas, Señor. Llévalos, Padre, a predicarles el Evangelio. Habla con ellos, Señor. Visítalos, Señor, mientras duermen. Dale visiones. Revélate, Padre. Hazlo para tu gloria. Te lo pedimos, amado Padre. Clamamos por ellos, Señor. A través de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Sea bendito tu